Bien, entonces bienvenidos a la clase de español avanzado con Ciudad Bilingüe. Como les comenté en la clase anterior, hoy vamos a estudiar el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. Bien, entonces veamos. Este tiempo del subjuntivo lo utilizamos en oraciones subordinadas tras determinadas expresiones para expresar acciones que tuvieron lugar antes de un momento determinado del pasado o acciones que podrían haber tenido lugar en el pasado dadas otras condiciones o circunstancias. Veamos entonces los usos específicos. Entonces, utilizamos pretérito pluscuamperfecto en el siguiente caso. Cuando las oraciones subordinadas van tras ciertas expresiones o cuando la acción reflejada por el subjuntivo ha tenido lugar con anterioridad en la oración principal. Por ejemplo, me extrañó mucho que me hubieras mandado una postal de la cordillera Cantábrica. Me extrañó mucho que me hubieras mandado una postal de la cordillera Cantábrica. También lo usamos para expresar una acción que podía haber tenido lugar en el pasado, pero que no sucedió. Por ejemplo, probablemente me hubiera encantado la visita a la región. ¿O crees que hubiéramos visto lobos ibéricos? Sí, fijémonos que en este caso la oración o la pregunta tuvieron lugar en el pasado, sin embargo sucedieron de manera distinta. Veamos ahora. En las oraciones, este es otro caso del uso del subjuntivo, del pretérito pluscuamperfecto. Entonces lo usamos en las oraciones condicionales irreales. Irreales. Bien. Esto es fundamental en el subjuntivo. Recuérdenlo. Veamos el ejemplo. Si me lo hubieras dicho antes, habría ido contigo. Veamos ahora en oraciones subordinadas. El pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo solo puede usarse en una oración subordinada cuando el verbo de la oración principal se conjuga en alguno de los tiempos siguientes. Por ejemplo, cuando conjugamos en pretérito indefinido, veamos la oración principal. Me alegré, oración subordinada de que hubiera venido. Veamos ahora en condicional simple. Oración principal, seguro que me alegraría que hubiera venido. Oración subordinada. Condicional compuesto. Seguro que me habría alegrado de que hubiera venido. Bien. Ahora, la conjugación en pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo es la siguiente. Entonces acudimos al verbo auxiliar, haber, y lo conjugamos de la forma correcta. Por ejemplo, para el yo, hubiera, hubiese, tú hubieras, hubieses, ella, usted hubiera, hubiese, nosotros, nosotras hubiéramos, hubiésemos, vosotros, vosotras hubierais, hubieseis, ellos, ellas, ustedes hubieran, hubieses. Y el verbo principal lo conjugamos en participio. Como ya lo hemos visto, quedarían entonces hablado, aprendido, vivido. Por ejemplo, tú hubieras aprendido español.
La oración completa podría ser, si tú hubieses estudiado mal, hubieses aprendido español. O, por ejemplo, si tú, no, cambiemos de pronombre. Si nosotros hubiésemos vivido en Francia, hubiéramos o hubiésemos aprendido francés. Bien, veamos. Recordemos que el participio, entonces, bueno, esto ya lo hemos repasado muchas veces. Recordemos que el participio, entonces, se conforma para verbos regulares terminados en ar, er o ir. Entonces, tomamos eh, esas terminaciones y añadimos ado o ido a la raíz de esos verbos infinitivos. Veamos de nuevo estos ejemplos. Hablar, hablado, aprender, aprendido y vivir, vivido. Entonces, la conjugación irregular está, como hemos visto ya, cambia un poco. Por ejemplo, en verbos como leer o traer, añadimos una i y la acentuamos para que el verbo quede leído o traído. Y recordamos que algunos verbos en español tienen o dos participios irregulares o tienen forma en participio irregular y participio regular. Tal es el ejemplo del verbo freír, que tiene participio frito y participio regular freído. El verbo imprimir, que tiene participio regular impreso y participio regular imprimido. Y el verbo proveer, que tiene participio regular provisto y participio regular proveído. Además, el verbo suscribir tiene dos participios irregulares, suscrito o suscripto, ¿bien? Los demás verbos los voy a leer rápidamente porque ya los hemos repasado. Abierto, dicho, escrito, hecho, frito, perdón, ya, muerto, puesto, provisto, visto, vuelto. Bien, esas son las formas entonces del participio para algunos verbos. Entonces, recordemos los usos del pretérito pluscuamperfecto en subjuntivo. Entonces, lo utilizamos cuando expresamos una acción acabada en el pasado. Por ejemplo, me sorprendió que me hubieras llamado desde Cuba. Le entristeció que hubiéramos vuelto 2 días antes. También lo utilizamos cuando una acción podía haber tenido lugar en el pasado, pero no sucedió. Es decir, cuando expresamos el deseo porque cierta situación hubiese sido distinta en el pasado. Oh, discúlpenme un segundo, que llegó Sara. Mm, Bueno, voy a devolverme un poco para que Sara no se pierda tanto. Entonces, bueno, Sara, te cuento. Hoy estamos estudiando el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. Y estos son los usos o los casos específicos en los que utilizamos este tiempo del modo subjuntivo. Entonces, veamos el primer ejemplo, el primer uso. En oraciones subordinadas, por ejemplo, cuando expresamos una acción que terminó en el pasado. Me sorprendió que me hubieras llamado desde Cuba. Le entristeció que hubiéramos vuelto 2 días antes. Veamos el siguiente uso. Cuando una acción podía haber tenido lugar en el pasado, pero no sucedió.
Ojalá hubiéramos plantado más árboles. Recordemos que el pretérito pluscuamperfecto lo conformamos con la conjugación del verbo auxiliar haber, en este caso que se conjuga como hubiéramos o hubiésemos, y el verbo principal lo conjugamos en, se me olvidó la palabra, en participio, em, según el caso, ¿bien? Entonces, de esta forma conformamos el pretérito pluscuamperfecto. Ojalá hubiéramos plantado más árboles. Es un deseo respecto a una situación sucedida antes porque deseamos que hubiese pasado, que hubiese sucedido de manera distinta. Veamos el caso 3. Utilizamos el pretérito pluscuamperfecto en oraciones condicionadas. En oraciones condicionadas, por ejemplo, si hubieses tocado la puerta, te la habría abierto. Fijémonos que aquí usamos pluscuamperfecto de subjuntivo más condicional compuesto. Si hubieses tocado, auxiliar conjugado, tocado, verbo principal en participio. Si hubieses tocado la puerta, te la habría abierto. Veamos la siguiente. Habríamos ido al teatro si hubiéramos comprado entradas. Veamos el caso 4. En oraciones con introducción negativa, en estos casos también usamos el pretérito perfecto del modo subjuntivo. Por ejemplo, no creía que ya se hubiesen ido del país. No creía, veamos que es un claro uso del subjuntivo. Yo estoy expresando mi duda respecto a algo y en forma negativa, mi pensamiento negativo respecto a algo. No creía que ya se hubiesen ido del país. Y veamos el último caso, en el cual se utiliza el pretérito pluscuamperfecto del modo subjuntivo en oraciones con exclamaciones. Es decir, cuando nos referimos a acciones de cumplimiento imposible o cuando queremos expresar algo que no se pudo decir. Por ejemplo, hubiera sido mejor comprar la otra casa, pero no fue así. Bien, en este caso expresamos como un pensamiento o el deseo de que las cosas hubiesen sucedido distintas si hubiésemos elegido la otra casa. Fíjense que el cumplimiento de esa acción es imposible porque ya se seleccionó esta casa. Así que eso nos hace recordar que que el subjuntivo lo utilizamos en casos irreales, en casos supuestos o hipotéticos y en casos en los que aún no ha sucedido el hecho sobre el que hablamos, a diferencia del indicativo, que solo se refiere a hechos o a situaciones que sucedieron o que suceden en este momento. Acciones reales, acciones o hechos. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre pretérito pluscuamperfecto? No, sobre este no tengo preguntas. Yo vi algo, Alejandra, Sí, sobre, tal vez es otra clase, sobre sí, oraciones condicionales condicionales. Sí, y yo les... reales, o Ujú, tipo 3. ujú. Sí, yo Entonces les conté que hay algunas, en el cuadrito inicial se les contaba que hay algunas uy, eh,
como algunas formas de los verbos que todavía no hemos estudiado, Ujú, pero que ujú. después del subjuntivo estudiaremos, porque también están las formas comparativas. Ujú, ¿Listo? ujú. Sí, Entonces, por ahora no mencionemos eso como para no mezclar todo. sí, sí. No, esta es mi, sí, mi pregunta. Yo pienso que hay otras situaciones, ¿no? Que Sí, sí, tenemos que... todavía nos faltan algunas, Sí, sí. pero ya las iremos viendo. Bueno, Bueno. antes de que se marche Siu, voy a detenerme un momentito y les voy a compartir un link. Yo creo que si uno lo alcanzará a ver, Ujú, y es el link de un cortometraje que se hizo desde la fundación de Gabriel García Márquez ujú. a propósito de la pandemia. Es un cortometraje en el que se toman algunos fragmentos de la novela Cien años de soledad. Y bueno, lo estaba viendo ahora y me gustó mucho y sería interesante que lo viéramos para que podamos hablar sobre él más adelante. Así que, bueno, yo espero que podamos verlo hoy antes de terminar la clase. Si no, lo vemos para mañana. ¿Listo? Acá les acabo de compartir el link. Ok, ok, ok. Está en el chat. Sí, está en el chat. Tengo que copiarlo. También les voy a copiar el link de ese mismo video en Facebook porque allí tienen los subtítulos de cada uno de los fragmentos. Me parece que sería mejor que lo vieran con los subtítulos para que puedan ir leyendo lo que estas personas van hablando. Bien, Ujú. los subtítulos de YouTube no son tan buenos, así que les voy a dejar ambos links. ¿Listo? Bien, eso es todo. Continuemos entonces. Es el mismo vídeo en Es el Facebook. mismo. Sí, lo que Ah, pasa es que en YouTube tiene mejores subtítulos. ok. Entonces, ojalá puedan verlo perdón, en Facebook tiene mejores subtítulos. Ujú. Entonces, ojalá puedan verlo en Facebook. Si no, lo ven en YouTube, no hay problema. Bien. Bien, ahora sí, continuemos. ¿Pueden ver el documento en Word? Sí. ¿Pueden ver el documento en Word? Sí. Sí. Bien. Entonces, ahora vamos a completar estas oraciones en pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Bien, veamos la número uno. Me enfadaría si Raquel y tú, Mm. Hubierais llegado. muy bien, con retraso. Veamos la número dos. ¿Dónde está mi colega? Hubiera seguido. Perfecto. Seguro que yo te hubiera seguido hasta el fin del mundo. Veamos la número tres. Imagínate que tus amigos Okay. Hubiesen llamado. No te hubiesen llamado. perfecto. Imagínate que tus amigos no te hubiesen llamado. La número cuatro. Um, hubiese avisado. Nos habríamos disgustado si la escuela no No, nos no. hubiese avisado. Muy bien. Número cinco. Ah, sois off. Ok. Me gustaría que vosotros hubierais venido. Muy bien. Me gustaría que vosotros hubierais venido antes. Ujú.
Veamos entonces estas otras oraciones. No te lo dije porque Eh, mm, hu- hubieras eh, preocupado, preocupado. muy bien. No te lo dije porque te hubieras preocupado o no te lo dije porque te hubieses preocupado. Ujú, Recordemos que podemos usar la conjugación en ambas formas, solo que lo ujú. hubieses es más cortés, más formal. Veamos la número 2. ¿Os habríais enterado si? Ah, enterado, si em, hubieras aparecido antes. Muy bien. ¿Os habríais enterado si hubierais? O hubieses. ¿Os habríais enterado si hubieseis Ujú. aparecido antes? Muy bien. Veamos la número 3. Seguro que nosotros Hubiéramos o hubiésemos hubiésemos. disfrutado Muy bien. como niños. Excelente. Seguro que nosotros hubiésemos disfrutado como niños. Veamos la número 4. ¿Os contarían el secreto? Sí. Oh, Os contaré el secreto si um, no sé, no, hubiera, no, si hubiera enterado. Oh, bien. ¿Os contarían el secreto si se hubieran enterado o si se ujú. hubiesen enterado? Veamos la número 5. ¿Habría asistido al Congreso? Sí. Em, si hubiera o hubiese sabido, no, sabido, Perfecto. sabido ¿Habría que. asistido al Congreso si hubiese sabido quién era el ponente? Ujú. Bien. Veamos ahora estas otras oraciones. Me habría gustado que la banda Em, hubiera o hubiese compuesto. muy bien. Me habría gustado que la banda hubiera compuesto una canción para mí. Veamos la número 2. Aunque, Mm, Aunque no nos gusta esta película, la mm, la hubiésemos o hubiéramos. hubiésemos visto. Muy bien. Aunque De no nos gusta esta película, la hubiéramos visto de todos todos modos. modos. Veamos la número 3. Te habríamos traído a la casa si. No sé si Sui regresó. No, era mm, un otro Dolan. Creo que no. Oh, no No, sé.
Te habríamos traído a casa si lo hubiera pedido. Lo hubieras pedido. Hubieras pedido. Te habríamos traído a casa si lo hubieras pedido. Estoy usando el usted. Hubiera, usted. Oh, hubiera, sí, es para usted. Es Muy porque- bien. Sí. Lo que pasa es que aquí estamos utilizando el tú. Ah, ok, sí. Pero si fuese, por ejemplo, le habríamos, en vez del te, Ujú, le habríamos traído a casa si lo hubiera pedido. ujú, ujú. Bien. Is it Veamos working? la número 4, ¿sí? Hello. Hola. Uy. Hola, Siu, ¿volviste? Me escucha. Sí, uso otra cuenta Oh, en ok, otro lugar. está bien. Ok, Es una vida estoy. complicada. Porque mi hija toma una clase de alemán con mi Oh. portátil. Ujú. Ok, vale. Ok, no podría que hubieras hecho. Perfecto. No podrías odiarles aunque hubieras hecho lo mismo. Lo Muy mismo. bien. Y veamos la número Ujú. 5. Yo hubiera puesto. ¿No? Puesto más comida si hubiera sabido. Hubiera sabido que venía tanta gente. Perfecto. Yo hubiera puesto más comida si hubiera sabido que venía tanta gente. Muy Ujú. bien. Veamos estas otras oraciones. Vamos a practicar mucho. Me enfadaría si Carlos y tú Me enfadaría si habrían tenido. Oh, perdón. Eso es Hubierais. Hubierais. Hubierais Tenido. tenido la culpa. Estas las resolvimos justo más arriba, pero de manera distinta. Miremos la Sí. número 2. Ujú. Si yo, Si yo hubiera tenido. No, tener. muy bien, si yo Tenido. El fin de semana libre habría ido al crucero. muy bien. Veamos la número 2. Imagínate que tus amigos no. No hubieran avisado. Muy bien. Imagínate que tus amigos no te hubieran avisado. Miramos la número 4. Nos habríamos ido a la playa si la profesora nos hubiera dicho que hoy no había clase. Muy bien. Nos habríamos ido a la playa si la profesora nos hubiera dicho que no había clase. Veamos la número 5. Me gustaría que vosotros hubierais apagado. Acabado. Muy bien. Antes de trabajar. Muy bien. Me gustaría que vosotros hubierais acabado antes de trabajar.
Muy bien. Veamos la número 6. ¿Os habríais enterado si ella hubiera aparecido? Muy bien. ¿Os habríais enterado si ella o si hubiese aparecido antes? Ujú. Muy bien. Veamos la número 7. Si ellos hubieran enterado. Si ellos se hubieran enterado, Ok. ¿no? Si hubieran Si ellos enterado. se hubieran enterado de lo que pasó, os lo habrían contado. Muy bien. Veamos la número 8. Me habría gustado que la banda hubiera compuesto, poner, pues, no, Muy bien. canción para mí. Muy bien. Me habría gustado que la banda hubiera compuesto una canción para mí. Veamos la número 9. Te habríamos llevado a casa si lo hubieras dicho. Muy bien. Veamos la número 10. No podría odiar a mi hermano, aunque me hubiera hecho lo mismo. Bien. No podría odiar a mi hermano aunque me hubiera hecho lo mismo. Muy bien. Hubiese. O me hubiese hecho lo mismo, ¿correcto? Ujú. Veamos la número 11. Esperaba que mi jefe me hubiera Ofrecido. Correcto. el proyecto que habíamos planteado, pero no lo hizo. Muy bien, sí. Esperaba que mi jefe me hubiera ofrecido el proyecto que habíamos planteado, pero no lo hizo. Miremos la número 12. Si te hubieras visto, te habría dicho que te ocuparas de tus asuntos, pero no tuve la ocasión. Muy bien. Si te hubiera visto, te habría dicho que te ocuparas de tus asuntos, pero no tuve la ocasión. Muy bien. No es hubieras, no. No, aquí Hubieras, hablamos yo. desde el yo, Ah, ajá, ok, sí, sí. pero no tuve, yo no tuve. Ujú. Bien. Veamos la número 13. Ayer, Ayer explicaron el pluscuamperfecto en clase de español. Parecía importante que Mm. hubieran estado todos, pero faltaron muchos estudiantes. muy bien. Hubiera. Mm, El sujeto es yo, ¿ese? ¿Sí? O, Ellos Creo que ellos. sí. que Parecía Espérame. Ayer importante. explicaron el Ellos. pluscuamperfecto en clase de español. Parecía Ujú, importante que no es hubieran, hubieran, ujú, hubieran. hubieran. estado todos, pero faltaron muchos estudiantes, sí, correcto. Ayer explicaron el pluscuamperfecto en clase de español. Parecía importante que Ujú. hubieran estado todos, pero faltaron muchos estudiantes. Muy bien. Veamos la Mm. número 14. Juan habría preferido que yo hubiera llamado a la policía.
cuando tuvimos el accidente, pero por los nervios, no lo hice. Muy bien. Juan habría preferido que yo hubiera llamado a la policía cuando tuvimos el accidente. Por los nervios, no lo hice. Perfecto. Y veamos la número 15, la última. El mes pasado vi a Miguel. Esperaba que hubiera olvidado todo lo que pasó, pero lo recuerda perfectamente y sigue enfadado. Oh, rayos. Muy bien. El mes pasado vi a Miguel. Esperaba que hubiera olvidado todo lo que pasó, pero lo recuerda perfectamente. Sigue enfadado. Ay, Dios, Miguel, ¿por qué sigues enfadado? No, bien. Hemos terminado entonces el pretérito plus Juan perfecto y con este cerramos los tiempos del modo subjuntivo. Es el último. Ujú, ujú. ¿Listo? Bueno, entonces ahora, ¿hay alguna pregunta sobre este tiempo? No, No, Listo, perfecto. práctica. Ok, bueno, ahí practicamos un poco. Entonces ahora voy a compartirles el video del que les hablé. Denme un segundo, porfa. Yo lo abro aquí. Ok, presentar ahora. Bien, espero que puedan escucharlo. Compartir. ¿Pueden verlo? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. ujú. Es una Ojalá se historia. pueda escuchar. Vamos a ver. La India Visitación vio a Rebeca en el mecedor, chupándose un dedo. Perdón, ¿pueden escuchar? Sí, sí. Perfecto. Sí, Y con los ojos alumbrados, como los de un gato en la oscuridad. Pasmada de terror, atribulada por la fatalidad de su destino, Visitación reconoció en sus ojos los síntomas de la enfermedad. Era la peste del insomnio. Se quedó, porque su corazón fatalista le indicaba que la dolencia letal había de perseguirla, de todos modos, hasta el último rincón de la tierra. Macondo era una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedra pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea. Había dispuesto de tal modo la posición de las casas que desde todas podía llegarse al río y abastecerse con agua con igual esfuerzo. Y trazó la calle con tan buen sentido
que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora de calor. En pocos años, Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz. Nadie entendió la alarma de visitación. Si no volvemos a dormir, mejor, decía José Arcadio Buendía de buen humor. Así nos rendirá más la vida. Pero la India les explicó que lo más temido de la enfermedad del insomnio no era la imposibilidad de dormir, pues el cuerpo no sentía cansancio alguno, sino su inexorable evolución hacia una manifestación más crítica, el olvido. Quería decir que cuando el enfermo se acostumbraba a su estado de vigilia, empezaban a borrarse de su memoria los recuerdos de la infancia, luego el nombre y la noción de las cosas, y por último, la identidad de las personas. José Arcadio Buendía, muerto de risa, consideró que se trataba de una de tantas dolencias inventadas por la superstición de los indígenas. Pero Úrsula, por si acaso, tomó la precaución de separar a Rebeca de los otros niños. Al cabo de varias semanas, cuando el terror de visitación parecía aplacado, José Arcadio Buendía se encontró una noche dando vueltas en la cama sin poder dormir. No se alarmaron hasta el tercer día, cuando a la hora de acostarse se sintieron sin sueño y cayeron en la cuenta de que llevaban más de 50 horas sin dormir. Los niños también están despiertos, dijo la India con su convicción fatalista. Una vez que entra en la casa, nadie escapa a la peste. Habían contraído, en efecto, la enfermedad del insomnio. Úrsula, que había aprendido de su madre el valor medicinal de las plantas, preparó e hizo beber a todos un brebaje de acónito. Pero no consiguieron dormir, sino que estuvieron todo el día soñando despiertos. En ese estado de alucinada lucidez, no solo veían las imágenes de sus sueños, sino que los unos veían las imágenes soñadas por los otros. Era como si la casa se hubiera llenado de visitantes. Mientras tanto, por un descuido que José Arcadio Buendía no se perdonó jamás, los animalitos de caramelo fabricados en la casa seguían siendo vendidos en el pueblo. Niños y adultos chupaban encantados los deliciosos gallitos verdes del insomnio, los exquisitos peces rosados del insomnio y los tiernos caballitos amarillos del insomnio. De modo que el alba del lunes sorprendió despierto a todo el pueblo. Al principio nadie se alarmó, al contrario, se alegraron de no dormir, porque entonces había tanto para hacer en Macondo que el tiempo apenas alcanzaba. Trabajaron tanto que pronto no tuvieron nada más que hacer y se encontraron a las 3 de la madrugada con los brazos cruzados, contando el número de notas que tenía el valse de los relojes. Los que querían dormir, no por cansancio, sino por nostalgia de los sueños, recurrieron a toda clase de métodos agotadores. Se reunían a conversar sin tregua, a repetirse durante horas y horas los mismos chistes, a complicar hasta los límites de la desesperación el cuento del gallo capón. Que era un juego infinito en que el narrador les preguntaba si querían que les contara el cuento del gallo capón. Y cuando contestaban que sí, el narrador decía que no les había pedido que dijeran que sí, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón. Y cuando contestaban que no, el narrador decía que no les había pedido que dijeran que no, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón. Y cuando se quedaban callados, el narrador les decía, no, yo no les pedí que se quedaran callados, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón. Y así sucesivamente, en un círculo vicioso que se prolongaba por noches enteras. Cuando José Arcadio Buendía se dio cuenta de que la peste había invadido el pueblo, reunió a los jefes de familia a explicarles lo que sabía sobre la enfermedad del insomnio. Y se acordaron medidas para impedir que el flagelo se propagara a otras poblaciones de la ciénaga.
Fue así como les quitaron a los chinos las campanitas que los árabes cambiaban por guacamayas y se pusieron a la entrada del pueblo, a disposición de quienes desatendían los consejos y súplicas de los centinelas e insistían en visitar la población. Todos los forasteros que por aquel tiempo recorrían las calles de Macondo tenían que hacer sonar su campanita para que los enfermos supieran que estaban sanos. No se les permitía comer ni beber nada durante su estancia, pues no había duda de que la enfermedad solo se transmitía por la boca, y todas las cosas de comer y beber estaban contaminadas de insomnio. En esa forma se mantuvo la peste circunscrita al perímetro de la población. Tan eficaz fue la cuarentena que llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosa natural y se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir. Fue Aureliano quien concibió la fórmula de defenderlos durante varios meses de las evasiones de la memoria. Lo descubrió por casualidad. Insomnio experto, por haber sido el primero, descubrió que tenía dificultades para recordar casi todas las cosas del laboratorio. Entonces las marcó con el nombre respectivo, de modo que le bastaba con leer la inscripción para identificarlas. Cuando su padre le comunicó su alarma por haber olvidado hasta los hechos impresionantes de su niñez, Aureliano le explicó su método, y José Arcadio Buendía lo puso en práctica en toda la casa, y más tarde lo impuso todo el pueblo. Con un hisopo entintado marcó cada cosa con su nombre. Mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, cacerola. Fue al corral y marcó los animales y las plantas. Vaca, chivo, puerco, gallina, yuca, malanga, guineo. Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que podía llegar un día en que se reconociera las cosas por su nombre, pero no se recordara su utilidad. Entonces fue más explícito. El letrero que colgó en la cerviz de la vaca era una muestra ejemplar de la forma en que los habitantes de Macondo estaban dispuestos a luchar contra el olvido. Esta es la vaca. Hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche. Y a la leche hay que hervirla para mezclarla con el café y hacer café con leche. Así, continuaron viviendo en una realidad escurridiza, Capturada momentáneamente por las palabras, pero que habría de fugarse sin remedio cuando olvidaran los valores de la letra escrita. En la calle del camino hacia la ciénaga se había puesto un anuncio que decía Macondo, y otro más grande en la calle central que decía Dios existe. en todas las casas se habían escrito claves para memorizar los objetos y los sentimientos. Pero el sistema exigía tanta vigilancia y tanta fortaleza moral que muchos de ellos sucumbieron ante el hechizo de una realidad imaginaria, inventada por ellos mismos, pero que les resultaba menos práctica y más reconfortante. Pilar Ternera fue quien más contribuyó a popularizar esa mistificación, cuando concibió el artificio de leer el pasado en las barajas, como antes había leído el futuro. Mediante ese recurso, los insomnes empezaron a vivir en un mundo construido por las alternativas inciertas de los naipes. Derrotado por aquellas prácticas de consolación, José Arcadio Buendía decidió entonces construir la máquina de la memoria, que una vez había deseado para acordarse de los maravillosos inventos de los gitanos. El artefacto se fundaba en la posibilidad de repasar todas las mañanas y desde el principio hasta el fin la totalidad de los conocimientos adquiridos en la vida. Había logrado escribir casi 14.000 fichas, cuando apareció por el camino de la ciénaga un anciano estrafalario con la campanita triste de los durmientes, cargando una maleta ventruda amarrada con cuerdas y un carrito cubierto de trapos negros. Fue directamente a la casa de José Arcadio Buendía.
Visitación no lo conoció al abrirle la puerta y pensó que llevaba el propósito de vender algo. Ignorante de que nada podía venderse en un pueblo que se hundía sin remedio en el tremedal del olvido. Era un hombre decrépito. Aunque su voz estaba también cuarteada por la incertidumbre y sus manos parecían dudar de la existencia de las cosas, era evidente que venía del mundo donde todavía los hombres podían dormir y recordar. José Arcadio Buendía lo encontró sentado en la sala, abanicándose con un remendado sombrero negro, mientras veía con atención compasiva los letreros pegados en las paredes. Lo saludó con amplias muestras de afecto, temiendo haberlo conocido en otro tiempo y ahora no recordar. Pero el visitante advirtió su falsedad. Se sintió olvidado. No con el olvido irremediable del corazón, sino con otro olvido más cruel e irrevocable que él conocía muy bien, porque era el olvido de la muerte. Entonces comprendió. Abrió la maleta tiburrada de objetos indescifrables y entre ellos sacó un maletín con muchos frascos. Le dio beber a José Arcadio Buendía una sustancia de color apacible. Y la luz se hizo en su memoria. Los ojos se le humedecieron de llanto. Antes de verse a sí mismo en una sala absurda donde los objetos estaban marcados. Y antes de avergonzarse de las solemnes tonterías escritas en las paredes. Y aún antes de reconocer al recién llegado en un deslumbrante resplandor de alegría, era Melquíades. Mientras Macondo celebraba la reconquista de los recuerdos, José Arcadio Buendía y Melquíades le sacudieron el polvo a su vieja amistad. El gitano iba dispuesto a quedarse en el pueblo. Había estado en la muerte, en efecto, pero había regresado porque no pudo soportar la soledad. Bueno, ¿qué les pareció? Muy bueno, muy chévere. ¿Les Sí. gustó? Cuéntenme, ¿qué entendieron? No todo, no. Ajá. No. Pero sí, la mayoría sí. Ok, bueno, y cuéntame, ¿qué entendiste en general del video? Entendí que había una plaga, una enfermedad que la gente olvidar, ¿no? Olvidar las cosas, sí. Ajá. Sí. Sí, la gente no podía dormir. Ah, sí, sí, insomnio, La sí. peste del insomnio, ajá. La peste del insomnio, sí. Ujú. Entonces, por eso, como no podían dormir, también empezaron a olvidarse de cosas. Ujú, Por eso tenían que poner los nombres a los objetos. Luego, entonces, también tuvieron que aclarar para qué servían esos objetos. sí, sí. Y luego se preocuparon porque era probable que también olvidaran el uso de las palabras. Entonces, ¿cómo iban a leer los nombres de los objetos? Ujú. Es un video muy interesante, me gustó mucho porque además también toca aspectos de la situación actual del mundo. Por ejemplo, en la parte en la que leían sobre las personas que llegaban de visita a Macondo. Macondo es un pueblo que García Márquez se inventa. Sí, es un pueblo que no existe, es inventado. Entonces, en ese video cuentan que cuando los visitantes
pasaban por Macondo, no bebían del agua ni comían los alimentos que allí se consumían y llevaban una campanita en la mano para avisarles a los otros que ellos estaban ahí y que no estaban contagiados con la peste. Eso me hacía pensar en cómo suceden las cosas ahora, que todos tenemos que salir con tapabocas porque el virus se contagia a través de la boca justamente, como la peste del sueño que escribe García Márquez. Sí, no, interesante, es muy interesante. Sí, es Tengo muy que bueno. revisitarlo, ¿sí? Y pararlo poco a poco para aprender y leer con tiempo, ¿no? Claro, sí, porque además acá se utiliza un lenguaje literario que es mucho más complejo. García Márquez además crea como un estilo nuevo para la literatura que se llama el realismo mágico. El realismo mágico. Entonces, ese término se refiere justamente a que García Márquez, a través de hechos de la vida cotidiana, a través de hechos reales, construye como hechos mágicos. Por ejemplo, el hecho de una peste del insomnio no es algo real, no es algo posible. Sin embargo, él como que pone detalles mágicos, detalles surreales en hechos cotidianos. Ese es como el gran legado que nos dejó García Márquez. Así que bueno, ustedes luego, si quieren, por supuesto, pueden verlo. Allí yo les dejé los links en el chat y verlo con más detenimiento. Pueden también cambiar la configuración de la velocidad en YouTube, por ejemplo, para que hablen más despacio y pues el video transcurra más lento. No, muy bueno, muy chévere. Y Bueno. con los actores colombianos, ¿no? Sí, y también hay algunos argentinos. Ah, ok. Sí, No, sí. no, Bueno, chicos, interesante. entonces nos vemos mañana. Mañana la idea es que hagamos un repaso sobre los 4, creo que fueron 4, sí, sobre los 4 tiempos verbales del modo subjuntivo. Bien, de Ok. acuerdo. No, Bueno, gracias. entonces nos encontramos mañana. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. Estar en la clase de Bye. español de Ciudad Bilingüe. Ya. Chao. Adiós.